Para hablar de la Semana Santa, del Viernes Santo y de nuestras costumbres. Su Majestad, el Boejara David Galeano, un fuerte aplauso para él, señor director, en este día Viernes Santo. Muy buenas noches, mi querido jefe Baeza. Y con Andrés Salim, un saludo respetuoso a la teleaudiencia en esta fecha tan especial que representa un día de dolor. Nada más y nada menos la recordación otra vez en el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, luego de lo que conocemos como la pasión, por la cual terriblemente Él pasó, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, dice el credo. Así que estamos acá en esta fecha tan particular y donde se va a tener que dar eso que es cíclico, y al tercer día resucitó entre los muertos. Y vamos a llegar a la Pascua de Resurrección. En breve, en unos días, unas horas, ¿verdad? El domingo de Pascua. Reflexionaba yo recién, Boejara, Maico dice la tupanoina. Tu padre no. Tu padre no. Tu padre Dios, no hay como llamarle a Dios. A llamarle. Sí. Pero invocarle a Dios. A pesar de un deseo mía y tu panoi. Esa invocación es la llamada, esa bendición. Y sea justamente la manifestación. El tu padre no, y uno hace con esta posición de la mano, ¿verdad? No es que yo digo, el orden de Sheroasa Hanua. El Roasá es justamente la bendición, ¿verdad? Y nadie hace eso parado, firme, ni con las manos atrás, en esta posición. Claro, el orden de Setupano y Hanua, el Sheroasa Hanua, Chesí, Cherú. Y quería aprovechar y empezar por esa parte, Boejara. Hoy vamos a conversar de esto. Profundamente arraigado en nosotros, viene un detiá, sabiendo de dónde tú, ni hablar de luz, ya sabiendo de dónde sí. Así falta de llevarlo en la sea. Paérico, cara. Hoy mi catoña le mandó ahí, Paíno Jamaína. Paíno Jamaína, que en guaraní el padrino es el Tuba Angá. Tuba era Angá. El parecido a tu padre, a mi padre. Tuba, nuestro padre, era Angá. Y sí, Angá. La que es en este caso tu segunda madre. Siempre se piensa en eso, que por alguna circunstancia, alguna dificultad de la vida, enfermedad, lo que sea, en algún momento uno va a tener alguien que va a ocupar el lugar de ese papá o de esa mamá. Por eso también la selección cuidadosa de los padres con respecto a los padrinos y madrinas. A mí aprender de tu panoy, ya le llama cuando el país jamaína, de tu angá, si angá guaranima. Es muy importante realmente. Ambos dejar lo mitad ya por la señal de la cruz, la curuzú allá. Sí. A la curuzú, este viene santo ya en un mando aina. Ya la quito. Pero mano, curuzú es mano. A la quito, mismo que también a Boejara. La gente la quito. Algo, mi andilla de castellano es Jesús, el Cristo. Adiós. A PAP, igual a mí me llamo asado, pita Jesús. Ape Cristo. CRC, te amo un poco depende, a mí ya enderezada, ¿ves? El guaraní tiene ciertas características en su silabación. Solamente tiene el caso de 6 consonantes dobles. Son las C, B, D, G, T y Re. A mí te vende por ejemplo, B, L, B, R, C, L, C, R. Acá ves C, R, Cris. De pori guaraní, me cra, cre, cri. De pori. Amba, be guaraní, oñe, eo, como ingebete, I. PC, HPR, Pahume. Operador Pita, o sea, en vez de Cri, o sea, de Kiri, Kirito. Apego Cristo, ya jamás. Jesús Kirito, ya estamos ahora anime Jesucristo. Ya Kirito. Operador de Cori la Carlos. A ver, Caloya. A ver, de Cori ahí. Ya vayan de consonantes finales de Cori Guaranime. Pero ahí ya éramos y castellano, ya está Argel, allá estamos guaranime, eres de Cori, Argel, L y Baja, pues está guaranime, ahí, y ya Getebio, la versión de guaraní de Argel es ahí,
Pero es petit palabra. Claro, palabra que equivale a argel del castellano. No puedo pronunciar la R y la L final. Eso se hace lo que llama una fonetización, una transfonetización al guaraní, queda en ahí, la expresión popular. ¿Sí? Pero si usted ¿verdad? Argel. Pues ande la mitad, hoy me lleva ahí, le pichanda, y no lleva ahí, le pone la guaraní. Vea. Ya ve, de Corioita, anga, ahora pasaba pejina, oye, ya puedo que chispa, a irangüe, castellano ve, almidón, ya te cae, ara mino. El de coreano, hoy que vete, ara mino. Ayer, a peajena de guaraní, oye, a pe, el de Corioita. O sea, yo hubiera L. Esta vez yo hubiera R. Aunque ahora ya es y gusto ya aprender, ya ya no puede dejarlo mitad. Vos me obligas a hacer dejar va el que le cuesta angaitena porque se ve ya de cámara de primer va el cuesta de pura que guasupo a ver cada nueve. Te gusta en el tema que te digo mi España ni venían porque era estacioneros. Oye, ahí sube que era pasionero. Hueco, ahora vecina o Capiatawi, cuarta compañía. A ti era San Nicolás. Era Capiatawi, a ver, cuñaja, cuimbae. En la medio y curicuña, con Ana, o Ima y cuña, o yo curajera, los grupos de estacioneros tienen una tradición de muchísimos años. No tenemos que perder de vista que la tradición cristiana, esa cosmovisión, la doctrina cristiana entra a América con los conquistadores y se instala en tiempos de la colonia con las famosas misiones religiosas. Entraron los jesuitas, franciscanos, mi cristiano de Cogo, a ver, ahora ni que de cuál mapa Jesucristo, donde cuál mapa San José Santa María, mira, ahí cristianos de escuela. El Kobe y Yerovia, su religión era guaraní hoy. Hoy que cristiano reco, oñego a zapaite guaraní. Comenzó a traducirse todo el guaraní y de allí ya vino entre muchas de esas costumbres, entre muchas de esas creencias, esas prácticas, la que hoy conocemos con el nombre de estacioneros o pasioneros, que son hoy, desde hace mucho tiempo, representan a vecinos que normalmente no son seguramente cantantes. De hecho que hay algunos que son, pero algunos que no, y se reúnen a veces un mes, 2 meses, o a lo mejor un poco más de tiempo, y practican unos cantos, que son cantos lastimeros, es lo que se llama el curajei así. Y ellos normalmente el miércoles santo suelen salir y hacen un compromiso. Es como que se atan, o niña pitipe, curusure. De hecho, ellos están representados por una cruz. Cada grupo de estacioneros tiene una cruz propia del grupo. Y ese proceso, ellos lo van a llevar adelante dentro de la comunidad, en las iglesias, en las calles, en las casas de los vecinos. Qué lindo lo que vamos a ver, impresionante. Enseguida yo le digo a la gente se prepare. Qué maravilla lo que están haciendo en la cámara ahí, nuestro campo miliciano está mostrando, qué lindo. Y quiero compartir algo que estoy sintiendo, añadiendo con Angaitén. Había estrella y me acuerdo a Benendie. Más como Adam Buejara, Viernes Santo, uno de los canales más vistos de la República. Tenemos la oportunidad de hablar de nuestra cultura, de nuestro tecó paraguayo. Yo creo que no existe algo más lindo para los que somos patriotas. Así que me gustaría profundizar, con su permiso, Buejara, en esas costumbres. ¿Qué sucede un Viernes Santo como hoy en los hogares que nos están viendo a lo largo de la República? ¿Cuál es nuestro tecó tradicional? Y bueno, hoy amaneciendo, la costumbre ya, hoy, el día más doloroso, en la experiencia que tuvo Jesucristo y por consiguiente todos los cristianos, todos los creyentes, ¿verdad? Esto hace que hoy no haya ruido. Ni quiere popó, ni quiere ni ejatá, ni quiere zapucay, a que peare ya por amor de yuca llegue y na Jesucristo. Andere ya que ya veis. Entonces la costumbre pasa por una actitud de silencio, inclusive
hasta de ayuno, ¿verdad? Es un día de reflexión. Y dentro de eso, para mucha gente en la mañana de hoy, fue la visita a los cementerios, a los campos santos. Hoy, Viernes Santo, siempre en la mañana la gente suele ir. Y justamente en los cementerios, la gente que llega, o anduja bisabe, la ellos o esa. Vamos a sentir, el paraguayo no es que va y le mira, solamente le observa al enfermo, le siente. Y nosotros hacemos lo mismo con esos seres queridos que ya no están. Ya me bebe a Ñanemandu a ese fuera. Y que suele ocurrir también en estos momentos, en muchos de los cementerios aparecen los grupos de estacioneros. En los cementerios. ¿Qué hacen? Se acercan a cada nicho, a cada panteón, ¿verdad? Con el permiso de la familia, ellos hacen una plegaria por el ser querido fallecido y cantan, ¿verdad? Hacen un rezo y un canto. ¿Y qué van haciendo? Se van mudando de un lugar a otro dentro del cementerio. Y las familias normalmente están ahí. Claro, como decía, la costumbre pues, probablemente más modernamente es que uno llegue hoy a un cementerio, claro, dentro de esa visión ya más cosmopolita, más moderna, uno va un ratito de Yoasar y Yoasar, la tradición original es permanecer. Bueno, y en eso, vuelvo a repetir, aparecen los estacioneros. Luego ya en la casa, lo único que de hecho uno puede comer es durante hacer chipá o alguna. La tradición que dice ahí, porque con los años la modernización se va como diluyendo un poco la tradición. Es importante recordar, el no comer carne el Viernes Santo, ¿de dónde viene? ¿Y qué se reemplaza normalmente la carne? ¿Con qué se reemplaza? Y el verbo se hizo carne. El que murió era Dios. Entonces allí la tradición de no consumir carne es un día, repito, de dolor. Lo que a lo máximo que se llega en el extremo ya de su vez, porque ni siquiera está pautada una hora de comer, ¿verdad? Uno se acerca por tomar algo que hay por allí, pero no en una formalidad de la mesa y comer un poco de chipá, o se suele preparar una sopa de porotos o algo, ¿verdad? Pero no, repito, nada de carne. Y luego ya una cuestión muy interesante, en muchos lugares todavía existe la presencia de un implemento que se usa en la iglesia, como no puede haber sonido de campana, porque eso también es un sonido fuerte. Entonces, ¿qué se usa? Se usa algo que se llama matraca, que es un implemento que se hace de madera, una especie de madera de unos medio metros, que tiene una vertical también de madera y que gira. Tiene un eje y a medida que gira produce un sonido de madera, un sonido sordo. Apeados en du, ella de la pichacuera, apeados y se imagina, ya que tu ahora. Y allí ya está. Después cotas de celebración de las 7 palabras. Sí, sí. Y va a ocurrir que la gente se va a acercar. La Ibetupa Ori escribe Ocape. Ocape y Yapoja, Pepe Yerusa, pues antes de Tacuaneje, o Yeru, Pichajape, Carandaí, Terapindó, acá Ovejitas, era Apea, oye, ya puede ir altar, Pepe. A Pepe veníamos en la Pecuruzú, a Omajeo Carabó, la hora, a las 3 de la tarde. Entonces se produce, o sea, son 3 cruces, la cruz mayor, la de Jesucristo y la del buen y del mal ladrón, ¿verdad? Y llega el momento en que finalmente se produce la muerte, asesinan a Jesús al lanzazo, ¿verdad? Él pidió agua y le dieron vinagre. Y llegado un momento, él dice las 7 palabras, ¿verdad? Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Qué fuerte. Palabras más, palabras menos. Luego de eso, constatada la muerte, se desciende la imagen. Y se hace normalmente una procesión alrededor de la iglesia. Allí van otra vez los grupos de estacioneros, como los que van a entrar dentro de un rato, el grupo San Nicolás de Capiatá. Y ellos que hacen acompañan la procesión, una procesión de mucho dolor. Y se introduce la cruz, está allí de por medio la Virgen Dolorosa. Más o menos por la hora que estamos ahora a salir, está terminando un evento en Dañarandí, donde la tradición es
que un grupo de estacioneros acompañan a la imagen de la Virgen Dolorosa hasta la barraca. En la barraca, en el centro de la laguna, está la cruz, y allí se produce ya al entrar el sol, con todas las candelas, con el canto de los estacioneros, el descenso y el momento de mayor dolor, ¿verdad? Eso se replica, en este caso se introduce la imagen, queda como el Jesús, el Cristo yacente. La gente allí se acerca en fila a besar los pies, allí donde se clavó. Eso se ve en Tañarandí. En Tañarandí, y lo otro que comentamos ya en todas las iglesias. Yo quiero, a la vuelta de la pausa, que me cuente específicamente de Tañarandí, que significa algo muy importante, principalmente en los últimos años. Con el deceso de, hay que decirlo, de Coqui Ruiz, ha adquirido más fuerza, ¿verdad? Entonces, creo que es importante recordarle Shangirú, David Galeano, doblemente agradecido contigo también estar aquí. Quiero seguir conversando. Estábamos hablando de Tañarandí. Maico, ¿qué dice Tañarandí para empezar? Tañarandí es una planta. A ver. Nene mandó a palabras nasales, palabras orales. Nasal, en cualquier idioma del mundo, en cualquier tipo del ser humano, es un fonema nasal. Y al final está una A, Tañaná, y esa es A nasal. Y como tenemos una palabra nasal, entre decir T y N, se dice N, así como ñaná, N, nadie dice ñanatí, ¿verdad? Y cuando es una palabra oral, yo digo pacoa, pacoatí, no digo pacoandí, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión importante. Por una parte es el lugar donde abundan las plantas de Tañaná, pero Coqui Ruiz desde 1992 le dio una acepción nueva. ¿Y cuál es la acepción que le dio? La tierra de los irreductibles. ¿Verdad? Como él, en todo el proceso que desarrolló, en esa verdadera revolución cultural que él inició y concretó en Tañarandí, allí en San Ignacio Misiones, él siempre tuvo como deseo reivindicar la cultura guaraní, a los indígenas, a los dueños de estas tierras. Siempre sintió eso. Siempre sintió eso. ¿En qué ciudad tenemos Tañarandí? Para aquellos que de repente nunca fueron. Sí, tenemos en San Ignacio Misiones. San Ignacio Misiones, llegando a San Ignacio, prácticamente a la entrada de San Ignacio, uno entra unas 2 o 3 cuadras y hay un desvío hacia la izquierda, ya por ruta, ¿verdad? Por calle. Y uno va a la izquierda y son aproximadamente 5 kilómetros en el centro. Y la otra opción es, antes de llegar a San Ignacio, de hecho hay unos carteles indicadores, son más o menos 5 kilómetros antes, y uno ingresa yendo de Asunción a Encarnación hacia el lado izquierdo. Podemos mirar un poco más imágenes de lo que sucede. Acá tenemos producción, un trabajo espectacular desde la música, hay que decirlo, todas las imágenes que vemos en el soporte. A veces uno en la televisión ve el programa y dice que fulana hablan bonito, es mucho más que eso, hay un equipo por detrás haciendo un trabajo maravilloso. ¿En qué consiste? Uno va a Tañarandí, ¿qué experiencia va a vivir? ¿Hay un evento central? ¿Cómo es, profesor? Y bueno, Coqui Ruiz resolvió iniciar esta tradición buscando encontrar un elemento que reúne a los paraguayos, que hace que los paraguayos se sientan como identificados. Y mucho de eso tiene que ver con lo que mencionaste al inicio del programa, la convicción, la fe, en este caso, en el cristianismo, la práctica del cristianismo. Y basado en eso, y un poco de la cultura guaraní, y un poco de lo que tiene que ver con las propias tradiciones y costumbres, él inicia esta extraordinaria revolución cultural cuando decide llevar adelante lo que en este caso significa la representación del Viernes Santo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con parte de esa pasión y sobre todo la crucifixión, lo que te comentaba, llegar hasta la barraca, que era el lugar donde él vivía, y allí entonces se desarrollaba la ceremonia central, la llegada de la Virgen María Dolorosa. Ahí tenemos la imagen de Coqui, y está la hija, Almudena. Y ella y Macarena, que es la otra hija, son las responsables de esta gran actividad que tuvo lugar y está teniendo lugar en este momento, terminando. En vivo estará. En vivo, pero una cosa extraordinaria, el trabajo de ella continuando la tradición del Padre. Y te decía, se produce allí el encuentro entre Jesús, que está en la cruz, y todo ese proceso con el canto de los estacioneros se va descendiendo de la cruz y se produce ese encuentro
bajo la mirada de la Virgen Dolorosa. Se retira la imagen y allí también aparecen esas escenas que él hace, que tenía la costumbre de hacer, y que las hijas también, en este caso, vimos también allá a Macarena, que es la que le acompañó siempre en el tema de la escenificación, de la parte teatral, que es ella, la que tenemos en este momento en la imagen. Profesor, Macarena. ninguno de nosotros somos teólogos, ni mucho menos, ¿verdad?, grandes estudiosos de las escrituras, pero hay algo que creo que sabemos y recordar un poco hoy, ¿verdad? Ese momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde ya era Tupací, estuvo ahí. Tupací, la madre. La madre de Jesús estuvo ahí hasta el final, ¿verdad? Uno ve en las películas, ¿verdad?, esa representación, y de ahí viene ese dolor de la Virgen, ¿verdad? Y de allí también la nominación de ella como la Virgen Dolorosa. De ahí viene. Y vestida de negro. Pero que esa imagen también está en todas las iglesias al momento en que se introduce, yo te decía, la cruz, y que la gente hace su pintura y ella está allí, observando, con mucho dolor, con lágrimas. Tupán y tú, viene de Tupán y tú, besar a Dios, sería literalmente. Y se le besa, repito, allí donde los pies se Estaba cruzaban, contando ese hace rato. y también en las rodillas. Y la costumbre al lado, uno una fila, ¿verdad? Y la costumbre allí al lado, un pequeño, un canasto, hay veces, para que la gente deje su óvulo. ¿Verdad que puede? Una moneda, un billete, y luego se retira. Para algunos, el Viernes Santo va a terminar allí, y se va a estar aguardando ese gran momento de la Pascua que es el paso, que es la resurrección, que es Vamos llegando ahí. Claro, que es el inicio de la nueva vida. Pero ¿qué pasa con otro grupo de personas que, así como los estacioneros, hacen un compromiso por 7 años? Hay personas que, por ejemplo, tienen un familiar enfermo, algún problema, y piden encarecidamente a Jesús en ese momento fallecido, con la creencia de que Él es el Hijo de Dios, en la fe puesta en Él, tal vez la recuperación de ese familiar en su salud, o tal vez la recuperación de la familia de un proceso complicado por el que haya pasado económicamente. Y ese compromiso, esa promesa, se hace nuevamente por 7 años, recorrer, aparte de la iglesia donde estuvimos recién, 6 iglesias más, y completar el recorrido a las 7 iglesias, que es otra tradición, repito, muy paraguaya que tenemos. Y esas 7 iglesias, Boejara, se acostumbra, uno conoce la costumbre asuncena ahí, ¿verdad? Sí. De las 7 iglesias de Asunción. Normalmente también se acostumbra en otras ciudades del país a hacer el recorrido de las 7 iglesias. Claro, en cualquier lugar. Y la gente inclusive ya tiene como puntos a visitar, iglesias a visitar, aquellas que inclusive no están muy alejadas. Claro, tiene que estar relativamente. Sí, claro, algunos inclusive lo hacen de a pie, y otros probablemente con sus vehículos, claro, en fin, pero la costumbre es llegar a esos lugares. Y otra vez una práctica que muchos de los que hacen ese recorrido, de cada iglesia que visitan, allí donde estuvieron las cruces, sobre todo la cruz de Jesús, de esa hoja de tacuané o el pindó que cayó por allí, se toma y se hace un pequeño atado. Y de cada lugar uno va guardando y tiene 7 atados que se convierten en una especie de curundú, ¿verdad? Bueno, eso es en el final de este viernes santo. De este día. Y que lo que vamos a hacer ahora es aguardar, ya en una versión un poquitito más, digamos, habitual. La misa de resurrección ya se va a hacer el día de mañana, ¿verdad? Mañana. El sábado normalmente se suele hacer. Sábado ya. Ya. Y la celebración todo el domingo. La Pascua. Y allí cuando uno va junto, decíamos, al paíno, a la maína, al papá, sí, a la mamá, los abuelos, y ellos nos pascuan. Nos pascuan. A pesar de ñeno pa y mía, de ñeno pa basura, dependiendo, obviamente por supuesto que ya no, ¿verdad? Pero anteriormente. Mi padrino, mi ahijado, digo bien, siempre me escribe. Hoy con la tecnología, ¿verdad? La vida moderna uno se aleja un poquito, ¿verdad? Pero tiene la costumbre de escribirnos en el día de la Pascua, ¿verdad? Felicitar. Mira que es interesante, son tradiciones que las aprendemos en el día a día, porque así como estamos hablando acá, en un compendio, no aparecen estos en los libros escolares, ni vos, va ni pasando nadie. de generación en generación. Y simplemente por el hecho de compartir esa experiencia familiar, hasta el chipapó que ya pasó, y todo ese proceso que involucró en este caso la Semana Santa. Hay un dato
el cual estuvimos hablando un poco antes contigo, Salim, el Tucucarú. Hablamos, eso me encantaría compartirlo. Hoy está la Tucucarú allá. Tucucarú, a ver si en Zócalo nos pueden seguir. Esto es fundamental. ¿Cómo dice la Tucucarú? Paraguay, va sobre todo con Ibáñez. Lo va a suceder personal. O Yujumía, viejo, sí, pasto.